Buenas noches para todos, mi nombre es Angélica Castañeda y les damos la bienvenida a su noticiero GNB Noticias, donde las buenas nuevas son primicia. Nuevamente estaremos con ustedes en los próximos minutos para darles a conocer los detalles de los últimos eventos. Del 4 al 6 de octubre se realizó el Taller de Mujeres Colombia 2021. Este logró reunir de manera presencial a más de 90 mujeres de diferentes ciudades del país. El tema a tratar fue el basado en el libro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxopar. Por lo tanto, fue de mucha alegría y bendición para el corazón de cada una. Veamos a continuación cómo fue este encuentro. Con mucha expectativa se vivió el primer taller de mujeres después de una pandemia que ha durado más de un año. Había mucha alegría en el corazón de las hermanas participantes por la oportunidad tan maravillosa de poder reunirse después de tanto tiempo. Al encuentro asistieron 92 mujeres de 8 ciudades: Montería, Medellín, Villavicencio, Fusagasugá, Bogotá, San Juan de Río Seco, Purificación y Cali, las cuales disfrutaron de cada una de las actividades, conferencias, academias y espacios destinados únicamente para ellas. Este se llevó a cabo entre el 4 y 6 de octubre en el municipio de Puente Nacional Santander. Al llegar al lugar el clima no fue favorecedor, sin embargo, esto no quitó la alegría y la sonrisa en el rostro de las mujeres. Estaban demasiado emocionadas y expectantes por todo lo que sucedería durante estos 3 días. El programa del primer día no se llevó a cabo en su totalidad a causa de la demora del viaje, pero lo que se pudo vivir fue realmente refrescante. La conferencia de la noche fue dirigida por el pastor Oxopar. Se trató del pasaje de Juan 5, 1 al 9, hablando de que Dios quiere quebrantar el pensamiento del ser humano e implantar su palabra. Lo más difícil de la vida espiritual es bajar todos los pensamientos que se tienen, así que hay que votarlo porque no se puede vivir una vida espiritual con un pensamiento diferente al de Dios. La conferencista principal del taller fue Samonín Esperanza. Predicó en Génesis 11, 1 al 9 y compartió que cada corazón tiene un camino y depende de lo que haya que se puede ser feliz o no, pero si en el corazón se rechaza la palabra no se puede ser feliz. También enseñó que en la llanura no se puede crecer, esa no es la voluntad de Dios, así que depende del pensamiento si se queda allí o no. El ser humano quiere descansar, pero allí no hay felicidad. Realmente esta viene trabajando, las manos y los pies quieren descansar, pero así se vive pobremente. Se realizaron 3 academias en este encuentro, las cuales fueron de gran edificación para las hermanas. Durante el taller se trabajó el capítulo 4 del libro El arrepentimiento y la fe. Este fue de gran bendición para las mujeres y Dios habló mucho a sus corazones. Mucho se pudiera contar de todo lo vivido en el taller de mujeres, pero cabe resaltar el corazón con el que cada hermana recibió este espacio. La vida de cada hermana no es la misma después de estos 3 días. Sus corazones y pensamientos cambiaron de manera significativa y es algo que llevaron para experimentar con sus familias. Qué buen tiempo para las mujeres. Por otro lado, el Congreso de Líderes Cristianos CLF desde el año 2017 ha sido un instrumento que Dios ha utilizado para llevar el evangelio a pastores y líderes cristianos de diferentes partes del mundo. De manera que ha sido un tiempo maravilloso para volver a la palabra. Veamos más detalles del trabajo del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos CLF es una iniciativa de la Misión Buenas Nuevas cuyo objetivo es brindar capacitación y sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de líderes y pastores, quienes son los que dirigen la vida espiritual de sus congregantes. En marzo de 2017 se celebró la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York, en donde participaron 740 pastores de diferentes países. Pasando fronteras de país a país, de continente a continente, se han abierto puertas en distintos países, entre los cuales Colombia ha sido un gran anfitrión, dando inicio oficialmente a través del congreso realizado del 1 al 3 de enero del año 2018 en el Hotel Marriott, en la ciudad de Bogotá, que tuvo como conferencista principal al pastor Oxopar y la presentación especial del coro Gracia. Por medio de la palabra, los oyentes podían comprender claramente el secreto del perdón del pecado y del nuevo nacimiento. Desde ese momento, el CLF se transformó en una herramienta poderosa para trabajar en la vida de muchos líderes cristianos en Colombia. Desde aquel momento inició el trabajo con líderes y pastores por medio del seminario, desayunos pastorales, congresos y conferencias bíblicas, trabajando en alianza con la Asociación de Ministros del Evangelio de Villavicencio, la Iglesia Red de Alcance Internacional. En el año 2019 se realizó el CLF teniendo como expositor al pastor Shin Seon-so en el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional en la Confraternidad Carcelaria de Cundinamarca y Zona Centro dirigido a pastores que trabajan en el Ministerio Carcelario.
Desde el mes de junio de ese año se realizaron de forma continua los estudios bíblicos para pastores, un tiempo para compartir junto por medio de la palabra, la comunión y un delicioso almuerzo. Durante más de 8 meses, muchos pastores pudieron experimentar la esencia del corazón de Dios, contando con una asistencia total de 300 ministros. En la actualidad, pese a la pandemia generada por el COVID-19, la obra del Evangelio se ha ampliado y ha impactado la vida de miles. Por ello, con la cantata de Pascua del 2020, se comenzó a realizar diferentes actividades, tales como estudios bíblicos, CLF latinoamericanos y CLF con el pastor Oxopar. Todos estos eventos llevados a la virtualidad han tocado la vida de más de 300 pastores que se conectaron durante el 2020. Esperamos continuar expandiendo las semillas del Evangelio a miles de líderes y pastores de diferentes denominaciones. Qué precioso ver y ser testigos del trabajo de Dios. Y la cantata navideña se realizó nuevamente con la historia de Ana, presentación de danza y conferencia por parte del pastor Juan Parr en la ciudad de Fusagasugá. Y aunque fue de manera virtual, esto no impidió para que cientos de familias recibieran el mensaje de esperanza y amor para sus hogares. El pasado 2 de octubre, la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF tuvo la maravillosa oportunidad de presentar la cantata navideña con la historia de la pequeña Ana en la ciudad de Fusagasugá de manera online. El programa inició con la excelente presentación del grupo Righteous Star. Posteriormente, el señor Giovanni Villalobos, director de la Secretaría de Familia e Integración Social de la Alcaldía de Fusagasugá, deleitó a los asistentes con unas palabras de bienvenida y agradecimiento. Más adelante, el doctor Juan Parr cautiva a sus oyentes con la conferencia acerca de la importancia y la necesidad de la educación para el cambio de mentalidad, vida exitosa, vida feliz. Seguido a esta gran conferencia se dio inicio a la presentación de los pequeños santas y al acto principal de la noche, la cantata navideña con la historia de la pequeña Ana, la cual llenó de gran emoción a los 80 asistentes a través de la plataforma Zoom y provocó muchos aplausos, risas y llanto, debido a que la pequeña Ana, una chica traviesa y juguetona, termina cambiando su mentalidad a través del amor y el afecto familiar. Este evento no solo llenó de gran alegría a todos los participantes, sino que también provocó a cada uno de ellos una gran reflexión para sus vidas. Tal como mencionó la señora Claudia Rojas, esa historia estuvo tan bonita, me dejó pensando en cómo estoy relacionándome con mi familia y me hizo pensar en mis hijos y mi esposo. Fue muy bonita. Gracias por invitarme. Un tiempo excelente para toda la familia. Luego de ver las buenas noticias, los invitamos a escuchar el mensaje especial por parte del pastor Oxopar. San Lucas capítulo 10, versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El asaltado por los ladrones se encontró con el samaritano y recibe la salvación. En la Biblia, el intérprete de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En ese momento él le preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? Así Jesús le empezó a contar la parábola del asaltado por los ladrones. 3 personas aparecieron y la última fue el samaritano. El samaritano lo rescató. Entre estas 3 personas Jesús le pregunta: ¿Y quién crees que fue el prójimo? Y él le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Las personas que no comprenden bien la Biblia de esta manera tratan de hacer y por eso sufren. Porque al ver cómo el asaltado está muriendo, era obvio que él tenía que pasar por esta dificultad. Sin embargo, el samaritano nunca trató de cuidar su vida. Si él hubiese tratado de cuidarla, no habría rescatado al asaltado. Este samaritano representa a Jesucristo, quien pudo desechar su propia vida por nosotros, y no significa que nosotros tengamos que ser como el samaritano. La realidad es que nosotros somos el asaltado por los ladrones.
Sin embargo, las personas no comprenden bien las Escrituras y piensan que deben ser y actuar como el samaritano. Jesús dio la ley y hay que cumplir esa ley con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Además, la ley dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Estos son los 4 primeros mandamientos, y los últimos 6 están dirigidos al prójimo. Pero Dios en sí no dejó la ley para cumplirla, sino para que el pecado abunde, y por medio de la ley descubrimos el pecado. Pero no hubo nadie que pudiera cumplir toda la ley perfectamente. Por medio de la ley, Dios quiere que descubramos nuestro pecado. Fríamente hablando, el asaltado por los ladrones estaba muriendo. De la misma manera, el espíritu del sacerdote fue el mismo espíritu del levita. Así las personas, igual que ellos, son engañadas y viven tratando de cumplir la ley. Si uno no trata de cuidar su vida, puede salvar a otro. En la Biblia se representa nuestra imagen a través de esta historia que contó Jesús. Igual que como el asaltado por los ladrones, por causa de la muerte y el pecado, nosotros teníamos que recibir la maldición, ir a la muerte eterna y ser maldecidos. Cuando tratamos de cumplir la ley, nos damos cuenta de que no podemos. Y al no poder cumplir la ley, nos damos cuenta que necesitamos recibir el perdón de los pecados. El samaritano representa a Jesús, quien quiere darnos la salvación. Nosotros somos pecadores y no podemos salvar a otros. El único que puede salvarnos es Jesús. El samaritano rescató al asaltado por los ladrones, aun cuando en cualquier momento podían aparecer nuevamente los ladrones. Si él tampoco escapa rápidamente, puede encontrarse a los ladrones. Le robarían todo y aún así podemos ver la imagen del samaritano que rescató al asaltado. En aquel entonces el samaritano era menospreciado. Representa a Jesús. Jesús nunca escatimó su vida. Nos dio la salvación entregando su vida. Nos dio el perdón de pecados. Esta historia jamás quiso decir que tenemos que ser como Jesús, sino que tenemos que recibir la salvación y la misericordia de Jesús. Los levitas y los sacerdotes trataban de aparentar que estaban bien, que estaban cumpliendo la ley. Y este intérprete de la ley seguramente también, si se hubiese encontrado en esta situación, también se hubiera escapado, sin poder salvar al asaltado. Solamente Jesús es el único que nos pudo salvar. ¿Y cómo nos salvó? Él cargó nuestro pecado y nuestra maldición, y de esta manera nos salvó muriendo en la cruz, derramando su sangre y perdonó todos nuestros pecados. Hoy en día muchas personas tratan de ser como el buen samaritano. Su vida espiritual solo es apariencia y muy superficial. ¿Quién puede desechar su propia vida por otro? Nadie. Pero Jesús sí. Nosotros debemos recibir esta gracia de Jesús. Pero las personas viven una vida espiritual difícil. Yo también, mucho tiempo, estando en pecado, trataba de limpiar mis pecados, yendo a la iglesia, con mi esfuerzo y diligencia, pero no lograba quitar el pecado. Después de encontrar a Jesús, mi vida se cambió. Comencé a anunciar el Evangelio y al ver la gente recibir la salvación, me sentía muy agradecido. Cuando no comprendemos bien la Biblia, leemos al revés. Y lo que Jesús tiene que hacer, nosotros tratamos de hacerlo. Entonces su sangre no tiene ningún significado. Nosotros, por nuestra obra, no podemos ser rescatados del pecado, solamente por la sangre que derramó Jesús. Por su gracia y misericordia podemos recibir el perdón de pecados. Esto es lo que representa esta historia del asaltado por los ladrones. Sin embargo,
El intérprete de la ley trataba de vivir la vida espiritual haciendo el bien y cumpliendo los mandamientos. En la Biblia, la oración del fariseo y del saduceo decía: yo ayuno 2 veces al día y doy ofrendas y diezmos. Él solo mostraba lo bien que hacía, pero el pecador dijo: tenga compasión y misericordia de mí, que soy pecador. Y él recibió el perdón y regresó. Hoy en día, muchas personas que van a la iglesia dicen que son pecadores. Eso no tiene sentido. Ellos deben ser liberados del pecado por Jesús. Sin embargo, dicen que creen en Jesús y van a la iglesia, pero siguen pecadores. Eso quiere decir que su vida espiritual es errónea. Supongamos que nosotros seguimos diciendo que somos pecadores. A pesar de que Jesús murió en la cruz, entonces, ¿de qué sirvió su muerte? ¿Y de qué sirvió su derramamiento de sangre? Por medio del derramamiento de su sangre, nosotros recibimos el perdón de pecados eternamente. Pero si seguimos diciendo que somos pecadores, esa vida espiritual es contraria a la vida espiritual de Dios. Hoy en día muchas personas fluyen de esta manera. Honestamente, nosotros no podemos salvar a otros, ni siquiera salvar nuestro propio espíritu. Humildemente, debemos confesar delante del Señor nuestro pecado, recibir el perdón de los pecados, ser una persona limpia para poder vivir una vida bendita delante de Dios. Y esto es lo que esta historia nos enseña. Muchas personas dicen que Jesús murió en la cruz por sus pecados, y muchos dicen que fueron redimidos por su sangre. Alaban y cantan de esta manera, pero llevan una vida espiritual que no cuadra con lo que dicen delante del Señor Jesús, recibiendo la santificación y el perdón de pecados. De esta manera, yo espero que puedan vivir una vida bendita. Después de recibir el perdón de los pecados, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y comienza a dirigirnos a una vida bendita. Y espero que ustedes reciban esta bendición. Nuevamente les digo, nosotros no somos Jesús, no somos el Salvador por causa del pecado y vamos al infierno. Pero Jesús nos libró del infierno. Primero tenemos que recibir el perdón de pecados, ser uno con Jesús y ser reforzados por el corazón de Jesús. Esa es la vida y el camino verdadero de un cristiano. Hoy espero que ustedes se conviertan. Igual que el asaltado por ladrones, yo no puedo hacer nada para salvarme. Solamente el samaritano puede salvarme. Solamente por la sangre de Jesús. Espero que reciban el perdón de los pecados, que se vuelvan santos y limpios y vivan una vida bendita. Gracias. Muchas gracias, pastor, por la palabra. Cualquier persona que esté en la posición del asaltado por los ladrones sin ninguna esperanza en sí mismo podrá recibir la gracia de ser salvo por el buen samaritano, quien es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Luego de este tiempo conozcamos los avances de las próximas actividades. Continuamos nuestro tour cantata navideña este sábado 16 de octubre en el municipio de Soacha. Seminario bíblico con el pastor Oxopar del 18 al 22 de octubre a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, Misión Buenas Nuevas Oficial. Próximamente el pastor Oxopar estará visitando Israel. Esperamos que muchas personas reciban el Evangelio durante este tiempo. Ha sido un tiempo maravilloso, hemos llegado al final de esta transmisión. Los esperamos el próximo sábado a las 9 de la noche en una nueva emisión muy especial en celebración del primer aniversario de su noticiero GNB Noticias, donde las buenas nuevas son primicia.